Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Rociados con la sangre de Jesucristo, tomado del pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. Esta primera carta del apóstol Pedro va dirigida a un grupo de personas que se encontraban perseguidas y expatriadas. Un expatriado es aquel que le toca vivir fuera del lugar donde ha nacido, aquel que ha tenido que irse por cualquier situación de su patria natal es un expatriado. La carta no estaba dirigida a todos los hombres del mundo, sino a aquellos que hacían parte de la iglesia elegida por Dios y que se encontraban en los días del apóstol Pedro en el exilio. Muchos de estos hombres habían huido de Jerusalén y se habían refugiado en las provincias del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia. Ellos habían sido testigos, muchos de ellos, del extraordinario día de Pentecostés. La iglesia de Jerusalén se había formado bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, pero todos sabemos que tan solo un poco tiempo más adelante, la iglesia de Jerusalén comenzó a ser perseguida. Primeramente fue muerto el diácono, el servidor conocido como Esteban, a quienes mataron mediante apedreamiento público. Posteriormente fue perseguido, fue encarcelado y fue decapitado el apóstol Jacobo, el hermano de Juan. Así que la iglesia experimentó una fuerte persecución. Inicialmente se refugiaron en lugares cercanos, como Judea o Samaria. Así quedó registrado en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución, esto fue después de la muerte de Esteban, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así que vemos a una iglesia que recién nace y comenzó la persecución. Y luego de la persecución de Jerusalén, en lugar de menguar con los años, la persecución se incrementó de parte de los judíos. Y luego el imperio romano en manos de Nerón, en el año 64 de nuestra era, fecha en la cual se estima y ha sido fechada esta carta de Pedro. La iglesia estaba siendo perseguida en todo el imperio romano. Los creyentes sufrían, los creyentes eran perseguidos, los creyentes estaban lejos de su familia, lejos de su ciudad natal, estaban expatriados en tierras extrañas, estaban esparcidos por lo que hoy conocemos como Turquía. Y allí en esos lugares, en una ruta habitual de comercio, en las ciudades que eran circunvecinas, el apóstol Pedro escribió una carta. Cuando usted lee en Primera de Pedro 1:1, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, era el recorrido que un hombre mensajero normalmente tomaría para abarcar toda esa área, partiendo del Ponto y llegando a Bitinia. Pero parece algo extraño. El apóstol Pedro, en lugar de compadecerse, ¡ay, pobres de los expatriados! ¡Ay, cómo sufren los perseguidos! ¡Ay, cómo le toca de difícil a los creyentes! Hace algo diferente. Él pide a sus lectores que se mantengan firmes en la verdadera gracia de Dios que les ha salvado. En esa misma carta, en el capítulo 5, verso 12, Él les escribe y le dice, por medio de quien llevaba la carta: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos. Imagínense, usted perseguido, usted escondido, usted buscando un lugar de refugio, y de repente le llega una carta, y la carta lo que hace es amonestarlo.
¿Cómo se sentiría si usted estuviera perseguido por el Estado por ser cristiano? Si su vida corriera peligro por ser creyente y de repente su pastor le escribe, y no para darle unas palabras de ánimo y vamos y podemos y adelante, sino para amonestarlo. Os he escrito brevemente, dijo el apóstol Pedro, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En cierto sentido, amados hermanos, cualquier creyente, en lugar de recibir ánimo con una carta así, podría haber dicho, pero bueno, entonces yo mejor me retiro de la fe. Pero esto no era el sentido de la carta. El sentido de la carta representa a toda la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está compuesta por extranjeros y peregrinos, porque usted y yo somos extranjeros y peregrinos. Estos hombres que estaban expatriados de la Jerusalén terrenal simbolizaban a cada uno de nosotros que somos expatriados de la Jerusalén espiritual. Al igual que ellos, usted y yo hoy vivimos totalmente alejados de nuestra verdadera lugar de residencia. En Filipenses capítulo 3, verso 20 se nos enseña: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11, versos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El ser peregrino es un estado natural del creyente. No nacimos ni vivimos para habitar eternamente, en el cual nuestros ojos contemplaron la luz del día, el día que vinimos a la vida. Si usted es creyente, este no es su lugar de destino, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Como extranjeros, ellos tenían que comprender que eran aún extranjeros en cualquier lugar de la tierra. Aún si estaban en Jerusalén, ellos seguían siendo extranjeros. Y usted debe comprender que usted está aquí de paso, que usted es un peregrino, que camina todos los días hacia el verdadero lugar al cual usted pertenece, porque usted tiene una ciudadanía celestial. Los hermanos del primer siglo eran perseguidos. Un mundo los aborrecía. En ellos estaba cumpliendo la palabra del Señor dicha en Juan capítulo 15, verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Sí, a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Recuerde esto, que usted no es mayor que Cristo. Y tal vez en nuestra época moderna tengamos algunas libertades. Tal vez a usted no lo apedreen por ser cristiano aún. Tal vez a usted no lo excluyan de algún lugar por ser cristiano aún. Tal vez las autoridades no lo persigan porque usted a lo malo llama malo y a lo bueno bueno, pero llegará el día, y se lo aseguro, que así como persiguieron e hicieron huir a la iglesia que estaba en Jerusalén y tuvieron que marcharse al Ponto, a Galacia, a Asia y Bitinia, un día nosotros también nos va a corresponder ser parte de la iglesia perseguida por el mundo. No pensemos, iglesia, que nunca seremos perseguidos por ser cristianos. Si algo ha caracterizado a la iglesia de todas las generaciones, es que ha sido perseguida. Y este momento de paz, podría decirse, o tranquilidad, donde el mundo aparentemente no interviene en la vida espiritual, está por acabarse. Dentro de pocos años veremos leyes que prohibirán que usted hable en contra del pecado. Veremos leyes, y tal vez a través de las plataformas virtuales empiecen a censurar lo que predicamos.
Cuando empecemos a predicar acerca de el homosexualismo, el lesbianismo de una manera contundente como lo hacemos, llegará el día donde nos van a bloquear porque nosotros no estaremos apoyando la diversidad. Y llegará el día, iglesia, donde usted será perseguido aún en su propia casa. Cuando quiera orar y las personas se molesten, se burlarán inclusive de sus principios más elementales, como el principio del temor de Dios. Le dirán ignorante, le dirán que es una persona que aún cree en fábula. Vendrán días de grande persecución para la iglesia. Y habrá lugares como ya hoy lo hay en el mundo, donde el cristiano tiene que huir, tiene que esconderse. Y recuerde, cuando llegue ese día, porque llegará, que el siervo no es mayor que su Señor. Y si persiguieron a Cristo, también a nosotros nos perseguirán. Como expatriados espirituales, hoy debemos recibir las palabras del apóstol Pedro para fortalecer nuestra fe. Y cuando usted esté afrontando una prueba por causa de la fe, debe fortalecerse en esta primera carta del apóstol Pedro, como lo hicieron los primeros cristianos. Porque la primera generación de creyentes, después de recibir esta noticia, estoy seguro que dejaron de temer por su vida. Y no les importó que el imperio más grande que el mundo haya conocido, el imperio romano, los hubiese declarado sus enemigos. ¿Sabe? No se trataba de una situación sin importancia, sino de la más cruda situación que hombre y mujer alguna puedan enfrentar. Y por eso, ante tan grave y peligrosa angustia, el apóstol Pedro les recuerda que a pesar de que el mundo nos persiga, a pesar de la prueba que afrontemos, nosotros somos un pueblo especial, un pueblo de escogidos por Dios, un pueblo de gente santa y salva. Y por eso el apóstol inicia su carta hablándoles en estos términos. Pero antes de dar este mensaje, en el verso 2, él se presenta. Su mensaje venía de un hombre enviado por Cristo. Apóstol significa el enviado. Pedro era un apóstol, era un enviado del Señor Jesucristo. Él había sido el líder de los apóstoles, el primero en haber sido llamado apóstol. Era quien había dicho esas palabras sobre las cuales el Señor Jesucristo edificaría su iglesia. Era quien se le había pedido que apacentase el rebaño del Señor. El mensaje no era dado por un impostor, no era un falso apóstol el que estaba hablando. Era un varón probado por Dios, que había ido a la cárcel y había sido libertado por un ángel del Señor. Un hombre que había tenido revelaciones directas y visiones directas del Espíritu Santo. Un hombre que había visto cómo el poder de Dios bautizaba a unas gentiles. Estamos hablando de un hombre probado, de un apóstol de Jesucristo. Les hablaba con autoridad y les hizo una declaración sin precedente para los judíos, así como para los gentiles. Él escribía no a cualquier pueblo, él escribía al pueblo elegido por Dios, estableciendo así la doctrina de la elección soberana de Dios sobre sus escogidos. En el verso 1 del capítulo 1 de la primera carta, él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y en el verso 2 hace una afirmación: elegidos según la presencia de Dios Padre. Aquí se establece esta doctrina de la elección de Dios por su pueblo.
una doctrina que fue enseñada por todos los apóstoles y una doctrina que fue creída por toda la iglesia primitiva y ha sido creída por toda la iglesia histórica, década tras década. Si bien ellos estaban siendo perseguidos, no debían tener ningún tipo de temor, porque habían sido elegidos según la presciencia de Dios Padre. En su soberanía Dios había escogido a estos hombres que estaban ahora exiliados para que fueran salvos. Y esta idea, iglesia, de la escogencia soberana de Dios sobre su pueblo, es algo que el apóstol Pedro no solamente habló aquí en este pasaje, sino que lo reitera a lo largo de su carta. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, vuelve a enfatizar sobre la elección. Mas vosotros sois linaje escogido. No es que usted no es cualquiera, hermana ni hermano. Usted fue escogido por nombre por Dios y su nombre fue inscrito en el libro de la vida por la misma mano de Dios. Así que no se cree en poco. Y cuando esté en medio de una dificultad, de una persecución, de una prueba, recuerde que usted fue elegido por Dios, que su nombre estuvo en la mente de Dios antes que este mundo existiera. A pesar de estar expatriados, a pesar de estar lejos de su casa, de su natal Jerusalén, los creyentes empezaron seguramente al recibir esta carta valor. Y es algo que usted y yo debemos tener en estos tiempos, valor, iglesia, porque tenemos la certeza de que Dios Padre nos tuvo en mente y nos escogió, nos eligió y nos predestinó para ser salvos. En Efesios capítulo 1, verso 11, vuelve y se reafirma este principio. Es que no es un pasaje aislado en la Escritura, es que es un grupo de pasajes que uno tras otro refuerzan la doctrina. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Usted fue elegido, fue predestinado por Dios según su voluntad. Usted no eligió a Dios. Juan 15, 16 dice el Señor Jesucristo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué bueno es saber que usted está aquí hoy no porque usted eligió, sino porque Dios lo eligió. La pronoxis de este verso habla de la presencia de Dios. En Dios fuimos elegidos. La intención eterna de Dios predeterminó su salvación. El amor trascendente de Dios lo llevó a que usted un día recibiera la fe salvadora para creer que Jesucristo era su Señor, y así, creyendo en Cristo, Dios lo redimió y lo salvó de la condenación eterna. Y esto fue desde antes de la condenación que muchos hombres recibirán por su justo pecado, pero que usted se ha librado por la gracia de Dios. Las palabras de seguridad del enviado del Señor, esto es, del apóstol Pedro, seguramente retumbaron en los corazones de estos hombres, alejados de Dios, tristes tal vez, apesumbrados tal vez, se sentían solos como usted a veces se siente solo. Pero quiero decirle que usted no está solo, porque no importa cuán lejos usted se encuentre, no importa si las personas se alejan de usted, usted ha sido elegido por Dios, predestinado para ser salvo. El saber, iglesia, que el Dios Todopoderoso le ha elegido y lo ha predestinado, debe darle fortaleza espiritual en medio de la prueba.
así como se la dio a estos hermanos exiliados y expatriados lejos de Jerusalén. Es en ese mismo sentir que usted y yo debemos recibir este mensaje cada día. Cada vez que se sienta solo, que se sienta triste, que se sienta abandonado, recuerde que Dios lo eligió y que a pesar de toda persecución terrenal y de las duras pruebas, primera de Pedro 1:2, usted fue elegido según la presciencia de Dios Padre y que ha sido elegido en santificación del Espíritu para obedecer. Esto es muy importante. Como elegidos de Dios, a pesar de toda persecución de este mundo, debemos saber que el Espíritu Santo estará con nosotros. Estará con nosotros para separarnos, para consagrarnos y para dedicarnos. Y esto significa santidad, separarse, consagrarse, dedicarse a Dios. No está solo en esta lucha. El Señor Jesucristo dijo: no los dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y Él enviará al otro Consolador, el Espíritu de verdad. Y el Espíritu Santo vino, y el Espíritu Santo llegó a su corazón, y el Espíritu Santo habita en su corazón. Y por eso cuando este mundo le diga que usted está solo, usted debe decir: yo no soy solo, el Espíritu Santo está conmigo y estará por siempre conmigo. El Espíritu Santo nos lleva a esa luz admirable que es Cristo. Mientras somos santificados, mientras el Espíritu Santo opera la obra de santificación, mientras el fruto del Espíritu Santo va creciendo en su corazón, mientras llega el amor, llega la paz, llega la fe, llega el gozo, llega la benignidad, llega la bondad, mientras llega el fruto de Dios en su corazón, allí está el Espíritu Santo trabajando en su vida y nos lleva a obedecer su palabra. No como algo impuesto, sino como algo que necesitamos y que agradecemos. Finalmente el apóstol les recuerda que han sido elegidos en la presencia de Dios Padre, que el Espíritu Santo acompaña a todo creyente y que lo lleva a obedecer la palabra de Dios por un hecho fundamental. Porque los elegidos fuimos rociados con la sangre de Cristo. Léalo usted mismo, primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Leamos el verso completo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo así? ¿Acaso cuando nos convertimos nos cae un plasma de sangre sobre nuestro cuerpo físico? La metáfora del rociamiento con sangre. Y Pedro usa una metáfora, una comparación. Y cuando lo hace en este pasaje, mira hacia atrás, hacia la época del Antiguo Testamento, cuando se estableció el primer pacto, el antiguo pacto entre Dios e Israel. Se selló ese pacto con el rociamiento de sangre sobre el pueblo, como símbolo que el pacto estaba sellado. Vamos a Éxodo capítulo 24, si es tan amable. Voy a contextualizar antes de leer esta parte, Éxodo 24, 3 al 8. Moisés había subido al monte Sinaí. Dios le había entregado los mandamientos. Moisés descendió y allí comienza este pasaje, verso 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Hasta aquí vamos. Entonces Moisés escribe, Moisés hace un altar, Moisés levanta unas columnas, una por cada tribu. Luego envía jóvenes
para que ofrezcan holocaustos, asesinan los animales, los sacrifican y recogen su sangre. Verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Ya cuando había rociado la sangre sobre el altar, él hace algo que difícilmente usted aceptaría en estos días. Verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Allí estaba el altar, la sangre de los sacrificios sobre el altar. Ahora Moisés reconfirmaba, volvió a leerles la ley y el pueblo respondió: estamos de acuerdo. Lo que Dios ha dicho nos parece un pacto correcto, un pacto justo. Dios prometió bendecirnos. Amén, recibo. Pero también Dios prometió que habría castigo y maldición si ellos se apartaban de su ley. Ese era el pacto. Ellos estaban obligados a cumplir, a honrar toda la ley. Y a cambio Dios siempre estaría con ellos como su Dios y los bendeciría por muchas generaciones, y Dios derramaría bendición sobre sus campos y los haría prevalecer sobre sus enemigos. Dios estaría a su favor siempre. Y llegó el momento de sellar el pacto. Verso 8 de Éxodo 24. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Allí estaba Moisés y el pueblo. Allí estaba la ley de Dios expuesta. El pueblo la aceptó con sumisión. Se habían comprometido a obedecer a Dios en todo, y Dios demandaba esa fidelidad. Dios los iba a bendecir. Cuando usted lee esta parte de la ley, acompáñeme a Deuteronomio capítulo 28, por favor. Aquí vemos, Dios se comprometía a todo esto. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Usted escucha esas palabras, ese pacto, y dice amén. Pero una moneda tiene 2 caras. Deuteronomio 28, verso 15. Pero acontecerá, o sea, va a ser una realidad, es un hecho. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres la mano o hicieres, hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entrarás para tomar por posesión. Y ahí sigue la lista. Ellos dijeron: estamos de acuerdo. Por eso
Es mejor que no prometa que prometa y no cumpla, porque Dios no se complace en los insensatos. Ante su aceptación, Moisés selló el pacto entre Dios y su pueblo. Moisés ratificó el pacto con un pacto de sangre. Una víctima inocente fue sacrificada y la sangre de la víctima fue el sello del acuerdo. Al rociar la sangre del sacrificio sobre el pueblo, era símbolo de que Dios y el pueblo aceptaban el pacto y estaban dispuestos a honrarlo, y de lo contrario las maldiciones caerían. Dios cumpliría su parte como la cumplió, porque Él es fiel. La sangre era una señal visible, iglesia, de un pacto vinculante. Después de ser rociados con la sangre, ninguna de las partes podrían retractarse. Todos sabemos que Israel no honró el pacto. Todos sabemos que Israel le falló a Dios. Quebrantaron todas y cada una de las leyes del Señor. No temieron al Dios del Sinaí, por lo cual las maldiciones del pacto los alcanzaron a ellos y a su descendencia hasta nuestros días. Es en este sentido, iglesia, en un sentido espiritual, que el apóstol Pedro toma esta ilustración. Así como la nación de Israel hizo un pacto y fue sellado con sangre inocente de animales, la iglesia del Señor también ha sido sellada espiritualmente con la sangre que ha sido rociada de Cristo sobre cada uno de nosotros. Y no es que cada día necesitemos ser cubiertos de plasma sanguíneo. Se equivocan aquellos que dicen como muletilla: la sangre de Cristo le cubra. El verdadero cristiano ya fue rociado con la sangre de Cristo una sola vez, el día que usted recibió a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Ese día la sangre del Cordero cayó sobre usted y usted se hizo parte de un nuevo y mejor pacto. Nuestro sello, el sello del nuevo pacto, ya no se fundamenta en sangre de toros o machos cabríos como el antiguo pacto, sino en la sangre del Cordero que fue inmolado. La sangre del Hijo de Dios fue derramada en la cruz, y desde ese momento actúa como una señal visible del nuevo pacto entre Dios y su pueblo santo, que es la iglesia. Por esta razón, la noche antes de la muerte del Señor, Él repitió las mismas palabras de Moisés en el Éxodo 24, en Mateo 26, 27. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Y aquí vienen las mismas palabras: sangre del nuevo pacto. Usted ahora hace parte de ese nuevo pacto, no del viejo. El viejo ya se anuló. Por eso no sacrificamos corderos ni bueyes, porque ya hubo un sacrificio. Sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Como pueblo santo de Dios, Pedro afirma que los elegidos según la presciencia de Dios hemos sido ya santificados por el Espíritu Santo. Hemos sido rociados espiritualmente con la sangre del Señor Jesucristo. Este sello nos permite obedecer el nuevo pacto, y a diferencia del antiguo Israel que fue infiel en el Sinaí, nosotros que hemos sido rociados con la sangre del Señor Jesucristo, hoy tenemos salvación. Hemos sido recubiertos de su justicia
y por eso se ha multiplicado la gracia y la paz para con Dios, por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, la cual nos fue rociada como señal espiritual del nuevo pacto. Dios ha hecho a sus elegidos salvos para que habiten en gracia y en la paz, las cuales son multiplicadas. Esto es lo que quiere decir Primera de Pedro 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Conociendo esta verdad, hermanos, al igual que los primeros cristianos, debemos llevarnos de valor y de paz y de gozo, aun cuando esté en medio de persecuciones y pruebas, y también cuando nos reunimos para tomar la cena del Señor, debemos recordar que fuimos rociados con la sangre del nuevo pacto, que hay un pacto activo entre Dios y nosotros, sangre derramada para que fuéramos rociados y participemos del nuevo pacto, y la gracia de Dios nos alcance y su paz nos sea multiplicada. Gracias por seguirnos.